¿Eso es así? ¿Por qué se decidió firmar esto? ¿Qué nivel de consulta hubo con los trabajadores? Y me gustaría arrancar con el presidente de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores, Pedro Perales, para que nos explique la visión que ustedes tienen sobre esto. Bueno, Vladimir, hoy le damos gracias a Dios porque nos permite llegar el mensaje a los trabajadores del país, a los trabajadores de Guayana, y a ti por darnos este derecho a réplica. Bueno, Dios Padre maravilloso sabe que para nosotros los trabajadores de Guayana es muy importante mantener la paz, la armonía y el amor en nuestra región. Cero conflicto para seguir avanzando en la producción de nuestras empresas. Vladimir, en primer lugar, los trabajadores de Guayana no van a ganar todos 1.800 bolívares soberanos, eso es en primer lugar. En segundo lugar, nunca se han eliminado los tabuladores. En este caso nosotros en Guayana estamos trabajando un esquema salarial que en el marco del anuncio del presidente de la República, donde marcó un hecho histórico cuando anuncia 180 millones de bolívares de aumentos salariales y luego viene la reconversión monetaria, los trabajadores debemos adecuarnos a esa reconversión monetaria y salimos directamente organizados desde la Central Obrera de Guayana, los dirigentes legítimos, es decir, hay que clarificar que aquí están los secretarios generales de los sindicatos más importantes de Guayana, el aluminio, aquí está el hierro, como lo es Ferrominero Orinoco, y estamos nosotros llevando el mensaje bien claro, pues decidimos desde el primer momento que el presidente anunció ese aumento salarial, la reconversión monetaria, nos trasladamos a la ciudad de Caracas a revisar toda la situación de los gananciales salariales de los trabajadores de Guayana por el momento histórico que vivimos y porque Guayana vive una realidad distinta de todas nuestras fábricas. Nosotros tenemos un esquema salarial, unos gananciales salariales, flujograma de cálculo motivado a la razón y al género del trabajo realizado por nosotros allá en Guayana. Es decir, la naturaleza de la labor que ejecutamos en nuestras plantas es distinta en muchas fases del país. Ahora, a los efectos de cómo queda el salario del trabajador de Guayana hoy, de los trabajadores de todas las empresas de Guayana, ¿cómo queda el salario? O sea, ¿en qué se expresa la diferenciación salarial y cómo queda ese tabulador? En todo caso, ¿cómo quedaría? Te pregunto a Eleuterio, ¿quién es? Mira, Eleuterio León, secretario general del Sindicato Ferroviario. Los tabuladores, gracias por la invitación, los tabuladores siguen plasmados en nuestras convenciones colectivas igualito que lo veníamos desde hace muchos años gozando en cada entidad de trabajo. Lógico que por ver decretado un aumento de salario que desfasa el salario mínimo y sobrepasa los salarios mínimos de los tabuladores, hay que revisarlo y entonces adecuar a la forma para continuar calculando las tablas salariales, los flujogramas de cálculo del salario del trabajador. Y insistimos, como lo dice el camarada Peral, no, aquí no hay que todos los trabajadores vamos a ganar por igual. Ya estamos convencidos, partimos de un salario de 1.800 bolívares soberanos y estamos entre 1.800 y 2.990. Eso significa... ¿Eso sería el nivel máximo que ganaría un trabajador allí? Mínimo, pero con sus gananciales, esos salarios siguen subiendo como los plasmados en nuestros tabuladores anteriores. Lógico que nosotros necesitamos revisar los tabuladores, pero en las convenciones colectivas, para seguirle dando entonces el justo precio a la hora, al día, al mes del salario del trabajador. Silvano Moreno, él es secretario general de Sutralúmina Bolívar CBG Auxilión. Fíjense lo siguiente: se supone que se firma un contrato colectivo y unas cláusulas contractuales que fueron producto de una discusión, ¿verdad? Y aprobación en la Asamblea de Trabajadores. Y ahora con el nuevo esquema salarial, por supuesto, todo eso cambia. ¿Qué nivel de consulta previo hubo con los trabajadores de las distintas empresas para consultar, para pedir su opinión y para solicitar autorización para aprobar estos cambios que se vienen dando? Silvano. Silvano, perdón, que nos equivocaron aquí. Tú eres José Gil, secretario general de Sintralcasa. Bueno, nosotros con la implementación del salario mínimo nacional y la reconversión monetaria a 1.800, teníamos un salario mínimo de 3 millones de bolívares, que eran bolívares fuertes, y se pasó de 3 millones de bolívares a 180 millones de bolívares. Fuerte expresado en la reconversión en bolívares soberanos, 1.800. Eso dentro de la contratación colectiva, cuando se hace la reconversión, desfasó toda la contratación colectiva como tal. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Bueno, sentarnos directamente con el patrono y discutir toda la adecuación desde el punto de vista del salario y desde el punto de vista de toda la contratación colectiva para equilibrar y
adaptar la adecuación de lo que es el nuevo salario hacia los trabajadores. Es un salario mínimo, tiene una banda de medio petro a petro y medio, y ahí nosotros estamos jugando con eso desde el punto de vista de un salario que no está aplicado todavía al tabulador, porque lo vamos a discutir. Hay que adecuar pues la contratación colectiva, nueva contratación colectiva, con un tabulador, que es lo que estamos haciendo nosotros. La consulta a los trabajadores, ¿se hizo o no se hizo en la asamblea? Es que eso es una adecuación que viene ya directamente. Cuando tú desfasas la contratación colectiva directamente, entonces debes adecuar todo lo que es la composición del nuevo salario, con la reconversión y todo eso, porque quedó desfasado en ese sentido. Y cuando tú trabajas en base a una banda, los tabuladores no se han eliminado y ni siquiera se han tocado todavía, porque hay que adecuarlo. Pero sí, lo que nosotros estamos adecuando una banda del nuevo salario mínimo de 1.800 hasta 5.300, pues una fase de salario que es de 1.800 a 2.890, y de ahí con sus gananciales. Hay unos gananciales que son unos conceptos que forman parte del flograma de cálculo, que inciden directamente en el salario del trabajador. Pero ¿qué pasa con algunos conceptos? Unos conceptos que se desfasaron, que se fueron de un salario de un monto de bolívares fuerte, se fueron a un monto de bolívares soberanos que se transformó en céntimos, y eso le quita fuerza a la composición del salario de los trabajadores. Entonces eso es lo que nosotros hemos venido equilibrando desde el punto de vista de esto, dándole más fuerza y valor a los salarios de los trabajadores de todas las empresas básicas por su composición natural del trabajo. Ahora vamos a hacer una pausa, regresamos a continuar conversando y vamos a darle la palabra, por supuesto, a José Gil, secretario general de Central Casa CBG. Me gustaría saber, ¿cuánto es hoy la quincena de los trabajadores? ¿Cuánto cobra hoy en su quincena un trabajador de las empresas básicas, ¿no? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con Eleuterio León, José Gil, Silvano Moreno y Pedro Perales, dirigentes sindicales del sector público en el estado Bolívar. Ya venimos, las empresas de Guayana. Ya regresamos. Vladimir a la una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una. Le quiero hacer un llamado pues, a las personas que me están llamando por teléfono de Guayana. Cuando estoy al aire no puedo atender las llamadas. Manden mensajes, si puede escribirnos por favor a la cuenta de Twitter, escriban a la cuenta de Twitter. Y también, algunos mensajes de texto puedo recibir, pero no tengo cómo atender la llamada en pleno programa cuando estoy al aire. Les pido por favor que tomen en cuenta eso. Bueno, José Gil, secretario general de Central Casa CBG Alcasa. Antes de darle la palabra, yo quiero decir algo. Como estamos hablando con gente del estado Bolívar, pues trabajadores del estado Bolívar, de la CBG, ayer ocurrió un hecho en Upata absolutamente condenable. La agresión contra la dirigente política María Corina Machado es algo absolutamente inaceptable, que no cabe en una democracia, y las autoridades deberían aprender, enjuiciar a los responsables de este ataque. Yo estoy en contra de la violencia en cualquier manifestación y del grupo que sea. No tengo identidad política con María Corina Machado, pero condeno ese tipo de cosas. Quería decir eso claramente para que no quede ninguna duda. Bueno, continuamos. José Gil, secretario general de Central Casa CBG Alcasa. Decían que por la modificación de las condiciones laborales vistas de las nuevas tablas salariales y todas esas cosas, el petro, la llegada del petro, el cálculo del nuevo salario con el bolívar soberano, pues se modificaron condiciones laborales. Es la denuncia que han hecho aquí los trabajadores también que vinieron esta semana. Me gustaría aclarar ese término. Exactamente, desde el punto de vista del contrato colectivo, ¿qué es lo que sustenta estas decisiones? Sí, en primer lugar, saludar a todos los trabajadores. Fíjate que nosotros los trabajadores tenemos los contratos colectivos. Esa es la norma que rige las relaciones obreros patronales y la que, por supuesto, compromete tanto a los trabajadores como al empleador. En ese sentido, nosotros tenemos una cláusula que es sumamente clara, que identifica qué es lo que se tiene que hacer cuando ocurren cosas como la que ocurrió. En el caso nuestro, cada vez que se aumentaba el salario mínimo, ese salario mínimo cuando se aumentaba quedaba solapado en el tabulador nuestro. Solapado quiere decir que quedaba incrustado, por decirlo de alguna manera, dentro del tabulador, y algunos salarios quedaban por debajo de este salario mínimo. Cuando eso ocurría,
Entonces se aplicaba una formulación para darle respuesta a eso. Resulta que el incremento del salario que decreta el presidente Nicolás Maduro superó todos los niveles del tabulador que nosotros teníamos. Nosotros tenemos 55 niveles de tabulador. Todos estos niveles fueron superados, lo que indica que esta condición no es aplicable ahorita, porque se superó todos los salarios. Al ocurrir esto, nos encontramos con una condición del tabulador, de la cláusula del tabulador. La cláusula del tabulador establece que la entidad de trabajo se compromete a ajustar toda la estructura del sistema de salario convenido del tabulador de forma que se mantengan las mismas diferencias pactadas y acordadas. Hay una comisión que se encargará de revisar, adecuar, modificar, valorar e incorporar los aspectos del tabulador que requieran los fines de mantener actualizado. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso, fíjate, nosotros en esta ocasión no estamos discutiendo tabulador, esa es la diferencia. Nosotros tenemos un elemento adicional que no tiene el resto del país. Nosotros tenemos un flujograma de cálculo del salario. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Caracas desde hace casi un mes discutiendo las condiciones en las cuales vamos a calcular, habida cuenta de que hay una nueva realidad salarial, la nueva expresión de salario. Eso no cambia el tabulador. No, para nada. Para nada, nosotros lo que tenemos que adecuar, como dice el contrato colectivo, lo tenemos que adecuar en función de la realidad del salario que está expresado en otra unidad, que antes estaba expresado en soberano, en fuerte, bolívares fuerte, ahora está expresado en bolívares soberanos. Nosotros estamos haciendo ahorita es la adecuación de una fórmula que tenemos nosotros, que no tiene el resto del país, para calcular los gananciales, tal como dice la Ley Orgánica del Trabajo y como dice... ¿Y por qué lo tienen ustedes y no lo tiene el resto del país? Bueno, porque la dirigencia sindical tiene que encargarse de hacer su trabajo, nosotros hicimos el nuestro. Entonces, fíjate, nosotros, una vez que acordamos esa formulación, estamos revisando porque hay unos beneficios que son contractuales. Unos elementos salariales que son contractuales y otros que son de legales, que se provienen de la ley, se originan por la ley. Estamos adecuando eso a los fines de que, por supuesto, una vez que se están expresando con una nueva unidad monetaria que es el bolívar soberano, no queden por debajo los salarios. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. El tabulador es una materia de contrato colectivo y nosotros vamos a aprovechar que se vencieron todas las convenciones colectivas ahorita para, en el marco de la discusión de las convenciones colectivas, iniciar toda la discusión de lo que significa el tabulador. Ahora, el salario hoy, pues otro tema por aquí. Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿no? Una pregunta para los invitados. Si los conceptos de las hojas de cálculo son a salario normal, ¿por qué fueron calculados en función del medio petro? No hubo asamblea con los trabajadores, dicen. Porque nosotros estamos acreditados por el contrato colectivo, como dice acá. El contrato se somete a unas asambleas, se somete a unas aprobaciones y quedan facultadas las comisiones para trabajar lo relativo cuando se presente la situación. Entonces, fíjate, nosotros, ¿qué hicimos? En función de que se establece una banda de medio petro hasta petro y medio, hicimos en nuestros niveles de tabulador una corrida de esos elementos. Y por supuesto ningún trabajador, en el caso nuestro, queda en 1800, quedan en una banda que oscila de 1800 hasta 2.998 de salario básico. Ese salario básico se utiliza para los cálculos del salario normal. Y una vez que se mete... ¿Y cómo se traduce eso? Y te pregunto, ¿cómo se traduce eso? Le pregunto al presidente de la Central Bolivariana del Estado Bolívar, en la quincena actual de los trabajadores. ¿Cuánto gana un trabajador hoy? O sea, un promedio del sueldo. Pedro Perales. Bueno, en primer lugar hay que informar a los trabajadores que el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, propuso, decretó pues, que el salario se le cancelara en esta primera fase transitoria del programa de recuperación económica, se le cancelara semanalmente a los trabajadores, Vladimir. Es decir, nosotros estamos realizando acá todos los cálculos, todos los esquemas de los gananciales salariales, producto de la jornada laboral nuestra. En Guayana tiene una particularidad, por ejemplo, tú hablabas de la población de Upata, queda cerca de 50 kilómetros, la población de Ciudad Bolívar, la capital del estado, nos queda 90 kilómetros. Eso nos lleva a nosotros unos gananciales que llamamos tiempo de viaje. Allá hay que cancelarlo por la jornada laboral y todos los demás gananciales que tenemos. Pero hoy, he preguntado en la tercera vez que pregunto, ¿cuánto ganan hoy los trabajadores? O sea, ¿cuánto está la quincena de los trabajadores? Eso es variable, eso varía. En una quincena, por ejemplo, los trabajadores ganan no ganan igual. Por eso es desmentir. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto ganas tú mensual? ¿Tu quincena de cuánto es? Mi quincena ahorita lo estamos adecuando al nuevo cono monetario, a la nueva fórmula de cálculo de la tabla salarial. Ahorita mi sueldo es de básico de 2.770. ¿Qué es tu caso?
Va por esa misma orden. Casi todos los trabajadores Va por ese mismo están en ese orden, casi todos los trabajadores, porque lo que estamos es adecuando, pero no se trata del salario básico, se trata de los gananciales salariales para el salario normal, el cálculo del salario normal producto de la jornada. Mira, ahí está el bono nocturno, el tiempo de viaje, las horas de reposo y comida, los feriados, los descansos, todo eso está inmerso dentro de los gananciales para los Los trabajadores. conceptos todos del salario normal quedaron todos actualizados. O sea, ningún concepto se perdió. Y desmentimos acá cuando señalaban los compañeros que te acompañaron la vez pasada que todos los trabajadores iban a ganar igual. Igual desmentimos que nosotros desaparecimos el tabulador. Eso es mentira, nosotros no hemos discutido el tabulador, lo estamos dejando para el escenario de la discusión de los contratos colectivos. Ahora, ¿qué vamos a pedir nosotros como tabulador? Por supuesto, una estructura que responda a la realidad actual. Por ejemplo, en el Ejecutivo Nacional decretó unas tabuladores en donde están reconociendo los elementos que nosotros estamos reclamando también, como es la prima de antigüedad, como es la prima de profesionalización y la prima por hijo. Cuando nos toca esa discusión, que no es todavía, que es cuando nos sentemos a discutir los contratos colectivos, uno de los pedimentos nuestros va a ser también que nos reconozcan esos beneficios, además de otras cosas que componen nuestro tabulador. Un tema que voy a dejar pendiente para la próxima parte, cuando tengo que hacer la pausa. El gobierno nacional consultó a las organizaciones sindicales antes de lanzar este esquema, o sea, a quiénes consultó, con quién se reunió, qué discutió, qué discutieron. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Bueno, muchos comentarios y preguntas. Por aquí Clap Obrerosidor dice: ¿por qué firmaron unos acuerdos de espalda de los trabajadores y los presidentes de las empresas básicas no los han querido firmar porque saben que desmejoran? Wilfredo Colmenares, si ellos están allí, podrían responder si con el sueldo que ganan se pueden comprar una cajita de fría, pues. Ajá. Otro por aquí: están pagando un sueldo igual a todos los trabajadores, 700 bolívares semanales aproximadamente, dice Ingeniero POZ, Movimiento Socialista de Trabajadores de Guayana. Estos camaradas están mintiendo al país, la quincena son entre 500 y 700 bolívares soberanos, eliminaron todos los conceptos laborales, con conceptos, un civilista no sacará más de 6.000 bolívares soberanos. Pregúntale a Lutero León quién lo autorizó para que discutiera la convención colectiva, y yo invito a que por lo menos se acerque al portón de Ferrominera el informe del trabajador lo que está haciendo en Caracas, Oscar Bravo. Ni siquiera saben su sueldo, dice Ángel Aguanes. Ya no tenemos estatica, ni seguro, ni pago de colegio, vendieron la dignidad a los trabajadores. Trabajadores a la una, los docentes nos metieron las primas dentro del salario básico y eso era parte. Lucas Dubigneau, ¿te das cuenta? No te responden una pregunta sobre el sueldo, entre 500 y 600 semanales lo que nos pagan. Bueno, entre otros comentarios que hacen, ¿no? Claro, lo que pasa es que el salario no es un solo salario. Y por eso se desmiente lo que ellos están afirmando, que era un solo salario para todo el mundo. Cada trabajador, dependiendo del nivel en el cual esté, tiene un salario. Y con ese salario se le calculan todos sus gananciales, que nosotros llamamos flujograma de cálculo salarial. Por eso es que el salario de él es distinto al mío. Y el mío es distinto al de él. O sea, cada quien tiene un salario. Si sabemos cuánto ganamos y sabemos al final cuánto es la cuenta, y dicen allí que un trabajador no va a ganar X, va a ganar dependiendo de su jornada de trabajo, porque los gananciales o los conceptos salariales dependen de cómo tú trabajes en la empresa. Si tú trabajas de noche, por supuesto tus ingresos tienen unos conceptos que se pagan por la labor nocturna. Si trabajas en un turno mixto, te pagan en un turno mixto, y así. Es decir, no hay un solo salario, eso es falso totalmente. Eleuterio León. Bueno, pues, compañero Oscar, cuando ellos actúen civilizadamente, podemos tener el debate que sea y con quien sea en el portón de Ferrominera Orión. Ejemplo, ellos saben lo que pasó en la gerencia de transporte días anteriores, donde nos apalearon y le cayeron a tubo a unos compañeros, la gente dirigida por Cintra Ferrominera. Saben cómo la actitud de ellos fueron al comisariato cuando estábamos revisando una comida que recibíamos a comer pasta comestible, y cómo fueron armados de hacha y machete al comisariato a contradecir. Ellos no van a contradecir a nadie con el verbo porque no tienen la razón y no saben cómo discutir. Cuando den la oportunidad, cuenten que Eleuterio León estará en el portón, pero la oportunidad donde haya seguridad física del dirigente sindical y de los trabajadores de Guayana. Pero se supone que si tú eres dirigente sindical, los trabajadores te respaldan, ¿no? Correcto, pero hasta los trabajadores tienen miedo. Los trabajadores le tienen miedo, ¿verdad? Mucha agresividad. Mucha agresividad, mucha violencia. Inclusive en sus acciones
en las acciones que ellos llaman de reclamo, no es reclamo, esos son guarimbas. Ya hay 2 muertos que se ocasionaron producto de que en una de esas guarimbas un carro manejado, conducido por uno de ellos, arrolló a un señor y a su nieta y las mató. Y también están cortando los árboles de la ciudad, están matando los animales y los humanos en la calle. Eso es una protesta laboral. Nunca nosotros hemos protestado de esa forma, jamás. Eso no es una protesta producto de un reclamo laboral, eso está en el marco de otra naturaleza y de otra realidad política. Por aquí le preguntan al presidente de la Central Bolivariana, Pedro Perales, en el Estado Bolívar, sería importante preguntarle al representante de la CSBT de Guayana, ¿cuántos sindicatos tienen afiliados en la misma? Pregunta, ¿no? Hay aproximadamente 140 sindicatos en la población de Upata, en la población de Ciudad Bolívar y en el municipio de Caroní, donde hay la mayor cantidad de sindicatos. Hay que clarificar que la Central Bolivariana no agrupa dirigentes, agrupa sindicatos. Y aquellos dirigentes, por ejemplo, que plantean que no pertenecen a la Central, es una situación personal. En la Central Obrera de Guayana están agrupados los sindicatos de Guayana, que se le ha dado respuesta, no solamente en el Ministerio del Trabajo, en la inspectoría, sino también en los tribunales y en cualquier sector que tenga una situación que resolver. Allí estamos los dirigentes sindicales de la Central Obrera de Guayana para respaldarlo, para apoyarlo, para asesorarlo y hasta la preparación de los contratos colectivos y cualquier situación que tenga por allí los dirigentes sindicales y los sindicatos de Guayana. Ajá, aquí dice también otra pregunta. Pregunta por el estado de las empresas y los volúmenes de producción, pero que respondan claro y raspado. El guayanés, pregunta por aquí. Hay un problema, ayer en el programa decían los otros trabajadores que vinieron que las empresas están prácticamente con la producción en el piso, muchas de ellas quebradas. Muchas empresas, en este caso, bueno, vamos a hablar, Bauxilum, que es nuestra planta pionera de arranque del aluminio, está en una fase de inversión de recursos para adecuarla, para levantar la empresa que está adecuándose. Igualmente, Benalum está en ejecución de proyectos como Alcázar. Alcázar tiene el laminador más grande de Latinoamérica. Estamos preparando todas nuestras empresas para colocarla productiva en el país. Guayana es esa opción que tiene el país, que a pesar de la crisis, a pesar de lo difícil, a pesar del bloqueo que tenemos, nuestras empresas se van a levantar de la mano de un Dios Padre maravilloso. Allí estamos trabajando. En Benalum hay la ejecución de algunos proyectos de gran envergadura por la obsolescencia tecnológica. En Bauxilum se están metiendo los recursos, hermano. Bueno, ahí para profundizar un poco más con relación a las inversiones hacia la empresa, Bauxilum como la empresa matriz que alimenta todo el sector aluminio, hay una inversión pues, de más de 30 millones de dólares para el acarreamiento de lo que es la bauxita, de mina al muelle y de ahí por vía fluvial hacia la zona de Puerto Ordaz, que es Bauxilum, que es donde nosotros producimos la alúmina, y se ha hecho una inversión en repuesto para ir ya fortaleciendo. Se compró una cáustica que forma parte del químico del proceso para reducir la bauxita alúmina, y se está trabajando ya en eso para el arranque en diciembre, para nosotros poder fortalecer eso. En Benalum también es un proceso de proyecto que el año que viene debe estar fortalecido en reincorporar la mayor cantidad de celdas. Pues ya hay unos proyectos a nivel en el hierro, también hay unos proyectos bastante fuertes, y los trabajadores saben que hay un plan de inversión que es una realidad. Pues Bauxilum es una realidad, Benalum, Ferrominera. Aquí hay otra pregunta. Si usted tiene un contrato, dice Carl Aguilera, si usted tiene un contrato colectivo que establece que sobre el salario mínimo establecido por el gobierno usted tendrá un porcentaje por encima de ese salario para así establecer su salario base, simplemente se debe cumplir. Eso es lo que se está vulnerando. No, a ver, yo te lo expliqué. La cláusula nuestra es clara. Eso ocurría cuando el salario mínimo quedaba por debajo inclusive de salarios del tabulador. Como el incremento fue superior al mayor nivel nuestro, que era el 55, ese supuesto que aparece en la cláusula no se puede aplicar porque no quedó por debajo, quedó por encima. Ahora, ese salario de 1.800 es superior a cualquier salario que hubiésemos tenido nosotros con el tabulador. Ahora, de allí en adelante, todo lo que se construya, todo lo que estamos construyendo, es mejor de lo que ahora teníamos. también tiene un problema que ellos plantearon: un canto de huevo vale 500, un kilo de carne va por encima de eso. Y es otra lucha, que nosotros estamos dando. Ese es otro frente para la lucha, contra los precios, en el cual ellos no han participado en absoluto. Ellos no han participado en ese otro frente de lucha, se han dedicado solamente a lo que tú lo viste, pues, al señalamiento, al cuestionamiento. ¿Por qué eso, Vladimir? Tú sabes que ellos forman parte, y así debemos decirlo, de toda la conspiración que está en el país para derrocar este gobierno.
Las luchas que ellos están dando no es para que el trabajador le dé el salario, porque el salario que le estamos dando a los trabajadores, producto de nuestras discusiones, es superior. Pero tuvimos una dirigente sindical del PSUV sentada aquí. Escúchame, una dirigente sindical militante del PSUV sentada aquí. Ah, no, pero acuérdate que aquí hay de todos colores. Por ahí está el caso de, ¿cómo se llama el gordo este? Barreto. El Barreto, el chavismo burocrático, que dice que se está muriendo de hambre. Ya están divididos. Dice que se está muriendo de hambre y tú lo ves como está de gordo. O sea, son posiciones. Ahora fíjate, nosotros le hemos otorgado, nosotros como dirigentes, además del 6.000% que le entregó el gobierno nacional, le estamos entregando, producto de las negociaciones, un mayor volumen de ingresos salariales. Tenemos que hacer la pausa. Un mayor volumen de ingresos salariales. ¿Qué nos toca entonces a nosotros los trabajadores organizados? Combatir la especulación, la usura, el acaparamiento, la guerra económica. Ese es otro frente de lucha que también lo vamos a atender. Pero ahorita estamos atendiendo el tema del salario. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regreso, continuaremos conversando con los 4 invitados de hoy, que son dirigentes sindicales del sector de las empresas básicas de Guayana. Militantes todos de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si no me equivoco, así, ¿verdad? Ya venimos. Y a la una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una. Señor José, ¿qué pasó con el pago metálico de las 30 dotaciones que el CASA no ha dado al trabajador? Pregunta por aquí un trabajador, ¿no? Chichi dice por aquí, en respuesta a Vladimir a la una y Duque Gustavo S. Banco de Venezuela informa abono de cuenta, de nómina a la cuenta X, Bolívar 661, el 22-10-18 a las 19:43. Ese es el salario, dice Chichi por aquí. Guayanés pregunta por el estado de las empresas, ya lo pregunté. Tengo una pregunta del amigo Pedro Perales, presidente del sindicato de Nación. ¿Qué pasó con los nuevos ingresos a la empresa de Ciudad Bolívar? Trino Salvador, yo soy el comité ejecutivo del Central Casa y los trabajadores desde el 1-9-18 estamos pasando hambre y ustedes están entregados al PSU. Nos vieron el artículo 89 de la Constitución y el tabulador después del salario mínimo son 16.5%, 4% sobre cada escala, no es justicia. En Alcázar y en ninguna empresa de las básicas de Guayana se les consultó a los trabajadores la aplicación de lo que firmaron estos señores. Bueno, entre otros comentarios que hay, ¿no? Mira, para que vean que la cuestión no es gana todo el mundo igual. 621, dice, multiplícalo por 4. Ese es su salario base. Ese es su salario base. De ahí en adelante va cuando adecuemos los elementos de los gananciales, de ahí en adelante van a ver ellos realmente cuánto eleva el salario normal o los salarios o los gananciales a cada trabajador, dependiendo de su Ahora, ese sueldo actualmente de los trabajadores les alcanza para comer. Bueno, la guerra que estamos sufriendo en este país, no a nadie le es verdad. Esto no lo estamos escondiendo y no lo podemos esconder, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. ¿Cuánto hay de guerra económica y cuánto de errores en la política económica del gobierno? Muchos. ¿Y cuánto, por ejemplo, de mal manejo de las empresas de Guayana, por ejemplo? Bueno, ese es el otro tema que hay que combatir y que a lo mejor no ha visto el suficiente interés, pero la cosa hay que hacerla. No nos podemos solamente parar en un tema de crítica y destrucción y no aporto nada para nosotros estamos por aquí te pregunta, actualmente la cesta básica según Senda sobrepasa los 40.000 bolívares soberanos. Ustedes como sindicalistas bolivarianos, ¿qué dicen de esto? Mira, nosotros tenemos varios frentes, los trabajadores. Uno es el de establecer un salario que nos permita a nosotros realmente resolver los temas. Pero además también el gobierno nos está subsidiando porque nos está entregando unas cajas de comida, nos está entregando los huevos que tú señalaste. Eso es un complemento salarial y es un subsidio importante porque esas cajas no bajan de valer 250 millones de bolívares, en todo caso 25 soberanos. Es un subsidio que nos está dando el Ejecutivo en compensación para poder soportar la guerra económica que nadie la está ocultando. Aquí ninguno de nosotros ha dicho que es mentira que hay una guerra económica. Es una guerra económica que nos afecta. Y el Ejecutivo Nacional, el gobierno bolivariano, revolucionario, busca medidas para atenuar esa situación. Una de ellas es entregarle a cada trabajador, cada 15 días, una caja de comida. ¿Las empresas de Guayana están en rojo, las que están en rojo por la guerra económica o por mal manejo? No, tienen distintas naturalezas. Por ejemplo, nosotros fuimos objeto de un desmantelamiento de las empresas y esas son empresas pesadas que no se recuperan de un día para otro. Estamos en ese proceso de
restablecer una nueva realidad de las empresas. Por ejemplo, Alcázar ahorita se va a convertir en una de las empresas de transformación del aluminio más grande del continente americano. Y Benalú se va a convertir, o de hecho ya es, una de las mayores productoras de aluminio primario. La transformamos nosotros en Alcázar y hay un producto importante. La génesis es Bauxilum con la alumina, Benalú con el aluminio y nosotros transformando. Es decir, hay todo un plan, que eso es lo importante, hay un programa económico de recuperación, de sostenimiento de las empresas, porque además también nosotros los trabajadores estamos muy pendientes de eso, y es tanto así, nosotros estamos saliendo ahorita del Congreso Constituyente de los Trabajadores, y ahí se acordó el establecimiento de unas micromisiones. ¿Cuál es el objetivo de esas micromisiones? Incorporar de manera decidida y activa, protagónica a los trabajadores, pero de verdad, porque hasta ahora hemos estado acompañando políticas en algunas ocasiones que no compartimos, en otras ocasiones hemos propuesto y ahora tenemos la oportunidad a través de las micromisiones de desarrollar todo el aprendizaje que tuvimos cuando elaboramos el Plan Guayana Socialista. Por aquí preguntan también por qué Ángel Marcano, que es constituyente y que fue presidente de una de las empresas, ¿por qué sale firmando él representando a los trabajadores si es patrono y cómo puede ser representando a los trabajadores a la vez? Los trabajadores de Guayana deben entender algunas cosas. Nosotros hemos tenido aliados en esta lucha con el Ejecutivo Nacional para poder seguir recibiendo beneficios. Y Ángel Marcano no solamente aliado de los trabajadores, ha estado siempre al lado, sobre todo el sector aluminio, hay que decirlo con mucha fuerza, que ha sido aquel que ha impulsado con la alianza y la estrategia de comunicación directa con el presidente de la República y el Ejecutivo Nacional para firmar las dos últimas convenciones colectivas donde le hemos dado los beneficios históricos a los trabajadores. Y segundo, él firmó este acuerdo que hicimos los trabajadores para garantizar los gananciales salariales de los trabajadores producto de la jornada que ejecutamos en Guayana, que es una zona donde se nos hace un alto deterioro a la salud de los trabajadores, donde nosotros trabajamos en una fábrica que deterioran, bueno, con mucha fuerza el cuerpo del trabajador, pero que nosotros tenemos allí en una batalla permanente. Y por eso nosotros hacemos esta lucha, como tú estabas diciendo al compañero José Ir, porque usted tiene nada más ese programa de cálculo. No, eso lo construimos los obreros en una batalla seria en lo salarial, y Ángel Marcano ha sido aquel que ha dado la mano con nosotros para avanzar. Él firmó este acuerdo como constituyente, como compañero que en esa constituyente que llamamos nosotros con mucha fuerza la Asamblea Nacional Constituyente, es para empujar los beneficios de los trabajadores y apoyar a los trabajadores en esta lucha que estamos dando. Hay que dejar bien claro a los trabajadores, nunca se ha discutido en la ciudad de Caracas ningún tema de tabulador. Aquí nosotros trabajamos con mucha fuerza los gananciales salariales producto de la jornada diaria de los obreros de Guayana. ¿Qué pasó con ese trabajador que rompió unos huevos en señal de protesta? Bueno, cada quien tiene su derecho a mantener su política y su contrario, pero eso fue contradictorio. En lugar de irse para un supermercado del área privada que le venden, como tú señalabas, un cartón de huevos 400, 500, va a romper que le está subsidiando el Estado. Una cuestión también, por favor. Le quitó proteína a sus hijos. Claro, y es lo importante que nosotros sepamos, los trabajadores venezolanos. En Guayana nosotros estamos buscando alternativas, Vladimir, para en este proceso de transición ante la recuperación económica del país. Pues bien, nosotros avanzar en recuperar los beneficios salariales allí con los gananciales, y también que nos pueda llegar a nosotros proteína, una caja de comida, crear mercado solidario para los trabajadores dentro de las empresas. Nosotros estamos trabajando para dar apoyo a los compañeros, le vamos a llevar pollo, verdura, pescado. En ese plan estamos nosotros. ¿Por qué? Precisamente porque queremos combatir la guerra económica, y esa es una de las maneras que nosotros vamos a aportar para el combate en contra de la guerra económica. Pregúntale tú a cualquiera de los dirigentes que estuvieron aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué hicieron o qué han hecho y qué se plantean en función de confrontar la guerra económica? Nada, compañero, porque ya están en el marco de la guarimba. Su interés no es otro, sino ese. Nosotros estamos avanzando mucho en la cuestión de los precios regulados. Pues. Ese cartón del huevo cuesta 120 bolívares y en la calle cuesta 600 en el mercado privado. Entonces, todo eso es un ahorro con relación a la compensación de los salarios. Cuando el compañero habla de que cobró 600 bolívares, a ese compañero se le está cancelando, es lo básico. Ahorita todavía. Ahorita lo básico, mientras que se adecúa. ¿Cuánto tiempo va a demorar la adecuación? Me gustaría responder. ¿Cuándo van a tener los trabajadores su salario de acuerdo a lo que dice la Estamos trabajando con fuerza para que en el transcurso de la semana entrante todos los trabajadores de Guayana podamos tener el flograma aplicado sobre los gananciales. ¿Y eso que se va a acordar ahí va a ser discutido con los trabajadores o se le va a anunciar nada más? Se le va a presentar a todos ellos, porque nosotros somos los derechos legales, tenemos nosotros como dirigente sindical, como los secretarios. No estamos variando nada, que no se ha variado nada, se ha garantizado que se mantenga. Lo que sea, no estamos cambiando ningún beneficio. Ninguno. Ni siquiera estamos discutiendo el contrato, eso viene posterior.
Ya vamos a la pausa y regresamos para la parte final del programa. Vamos a tener que hacer un debate con las dos corrientes sindicales allí. Ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna, ya en la parte final del programa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los jubilados y pensionados? ¿Cómo están quedando? Por ahí me preguntaron también cómo van a quedar ellos ahora. Bueno, en primer lugar le damos el saludo desde Llana, de Ciudad Bolívar, de Upata, del municipio Piar, porque esos compañeros también estuvieron en nuestra planta durante muchos años, están pasando momentos difíciles también de salud y estamos haciendo todo de la dirigencia sindical, de la central, para que le lleguen los insumos, nuestros medicamentos a las diferentes farmacias de nuestra empresa. Nosotros, Vladimir, estamos haciendo todo un trabajo para que se respete esa dignidad al proceso de jubilación, sobre todo a nuestros hermanos, que todos vamos para allá a la jubilación. Allí a ellos también están inmersos dentro de este programa de cálculo del salario normal, porque los beneficios que se otorgan al homólogo, es decir, al trabajador activo, le otorga a ellos un porcentaje del 70-80%. Eso es beneficio de acuerdo al homólogo activo. Entonces, en lo que acordemos, en lo que se aplique, estamos acordando para todas las empresas, pero en lo que se aplique realmente en las próximas horas, en los próximos días, el programa de cálculo que estamos acordando aquí en la ciudad de Caracas, pues bien, a los trabajadores jubilados también lo recibirán. Hay que recordar que muchos jubilados y pensionados tienen la jubilación por la planta y tienen la pensión por el seguro social, ya tienen los 1.800 por allá, hay que recordarlo. Muchos de ellos tienen ya los 1.800. Mira lo que dice aquí José Luis Montilla. El sindicato patronal no ha dado resultado en ninguna parte donde se haga vida sindical, y eso es lo que son tus invitados, sindicato patronal, que solo vela por los intereses del patrono. Bueno, ¿sabes que la contratación colectiva que está vigente ahorita, esa contratación colectiva la firmamos nosotros y esos mismos compañeros decían que eso no servía para nada? Entonces es contradictorio que ahora la están defendiendo a capa y espada, pues. Esa es una cuestión demasiado contradictoria en esa situación. Pero la contratación colectiva verdaderamente fue una contratación colectiva que ellos negaron que era una tremenda contratación colectiva, y hablándole de jubilados también ellos están inmersos en esa contratación colectiva, dándole el derecho social que debe tener un trabajador jubilado. Y entonces no entiendo qué es lo que llaman ellos patronal, una dirigencia sindical que está rompiendo los parámetros de la vieja dirigencia sindical, que era aquella dirigencia sindical pesetera en aquel momento, como se hablaba, pero pesetera para su bolsillo. Pero nosotros como dirigentes sindicales hemos estado incursos en todos los desarrollos y beneficios sociales de los trabajadores. ¿Se atreverían a hacer una huelga al presidente Maduro si no les cumple? Le hemos hecho movilización. Nosotros hemos hecho movilizaciones y huelgas de nuestras empresas cuando van en contra de los beneficios de los trabajadores. ¿Pero en este gobierno? En este gobierno. Nosotros hemos hecho algo. Lo que no hacemos, Vladimir, tú sabes, no hacemos paralización de las autopistas, de las trancas, no matamos a gente, no cortamos los árboles, no matamos a los perros y los sumamos a la calle. Nosotros no hacemos el daño a las empresas. Se han perdido 30 celdas en Benalún, producto de esas acciones que tienen guarimbiando esa gente. Oye, una pregunta por aquí que hace Néstor Alfonso, que yo creo que es bien pertinente, ¿no? Porque fíjate, la división del movimiento sindical le hace daño a los trabajadores al final. ¿Se atreverían ustedes a participar en una elección general para reunificar los sindicatos y revertir la división que crearon con la fundación de sindicatos paralelos? Por supuesto, en lo que llegue el momento de elecciones sindicales, nosotros nos medimos cada 2 años que hay elecciones sindicales. Ahora bien, hay algunos dirigentes que pierden y no aceptan la pérdida de su momento. Bueno, cada quien tiene que esperar. Nosotros hacemos nuestro trabajo. El compañero viene de tener una victoria aplastante, le sacó el doble de votos al segundo de él. Nosotros ganamos en Alcázar con el triple de votos al segundo que nos llegó, y así somos legítimos, y por eso estamos facultados desde el punto de vista formal, legal, de discutir los temas de los trabajadores. Aquí no estamos discutiendo otras cosas que no sean de los trabajadores. Beneficios. Los beneficios de los trabajadores. Pero hay consultas, se le va a consultar en las bases de todo lo que ustedes discutan aquí, van a la asamblea informal y van a discutir. Permanentemente lo Tú estamos debes haciendo conocer, todos los días del mundo. porque tú fuiste dirigente. Además, pues, nosotros le tenemos un altísimo aprecio y reconocimiento al compañero Cruz Villegas, pues, tu papá, que también fue un gran dirigente político, luchador, pues, fue albañil, trabajador, pues, y tú conoces también cómo se mueve el mundo sindical. Allí nosotros, y sobre todo en Guayana, a diario, constantemente se hacen asambleas de portones, departamentales, porque es la dinámica. En Guayana el mundo sindical se mueve de esa forma, tiene un comportamiento inclusive muy distinto
aquí los movimientos sindicales de la capital. Allí el movimiento sindical se ha construido con luchas importantes. Y tú conoces que ahí Por supuesto, por cierto que Alfredo Maneiro tenía un decir, una frase, una máxima: cuando hay contradicción entre los intereses de los trabajadores y los intereses del partido, me voy con los intereses de los trabajadores. ¿Ustedes hacen eso? Y así es, y tenía otra máxima también, que los trabajadores para ir a un conflicto teníamos que tener en primer lugar la razón, la fuerza y sin exceso. Estos compañeros lo único que han tenido es exceso, pues no tienen ni la razón ni tienen la fuerza, porque como no tienen movimiento que los acompañen, cortan los árboles, los zumban a la carretera y entonces trancan en las vías. Eso es lo que tiene, más nada. O sea, de todo el punto de la naturaleza lógica de un conflicto laboral, no lo tienen. Tienen es otra naturaleza, que es el conflicto político. Allí donde están ellos, en ese conflicto político, no solo, fíjate, si tú le ves sus argumentos, no por ningún lado sale que ellos están planteando que van a construir algo nuevo para los trabajadores, no, sino se están dedicando a que hay que sacar al gobierno, hay que pelear al gobierno, y por ningún lado ellos asumen su responsabilidad, porque ellos, ¿qué han hecho ellos? Durante la Cuarta República fueron los que quitaron la retroactividad de las prestaciones sociales. ¿Y por qué la revolución no lo ha restablecido? Claro que sí, eso la restablecido. Claro. En este momento hay retroactividad de las prestaciones sociales. Claro que sí. Te calculan, te hacen el cálculo y con ese salario que te calculan todo tu antigüedad, claro, tú no lo tienes. Claro que sí. Ellos eliminaron del contrato colectivo una cláusula que nos daba adicionalmente un 100% de esa antigüedad. La eliminaron beneficios del contrato colectivo, comenzaron a deshojar los contratos colectivos. Eso no lo dicen ellos. Mira lo que dice aquí Noel Mariño Pardo: pero la guerra económica es la emisión de dinero inorgánico en forma desordenada y electrónica. Cicuta Hermarvado dice que ese señor rompió los huevos, fue en protesta por no quererse dejar comprar la conciencia. No, pero es que tú no puedes ir. Eso es un subsidio que está dando el gobierno, eso es un subsidio. ¿Qué es lo que pasa? Es la manipulación que se están haciendo a los trabajadores. Pero eso es un subsidio que nos está dando el gobierno nacional. Las cajas que nos están entregando de comida es un subsidio, le vamos a entregar pollos también. ¿Y qué va a hacer el hombre con el pollo? ¿Qué va a hacer con el pollo? ¿Lo va a botar también? ¿Por qué? ¿Y las cajas? ¿Lo va a botar acá? Eso es un subsidio a la familia. En esta transición donde estamos pasando por momentos difíciles. Me van a hacer un paro aquí en el programa la gente del Grupo Internacional, con toda razón, porque ya me he excedido el tiempo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en el programa de hoy. Bueno, muchas preguntas, muchos comentarios que quedaron pendientes, y bueno, a mí me gustaría hacer un debate entre dirigentes de las dos corrientes. No hay problema, estamos a la orden. El movimiento sindical en Guayana, ojalá podamos hacer ese debate. Vamos a ver si es posible. Gracias por habernos acompañado y sigan con Julio César Pineda y su Rubro Internacional.